Hay un mundo bajo el agua que influye en nuestras vidas más de lo que imaginamos. Esto es Hablemos Conciencia, un podcast donde exploraremos los misterios del mar con preguntas simples y respuestas profundas. Soy Prita Tutasi, doctora en oceanografía, investigadora y sobre todo una persona muy curiosa. Soy Marcela Córdoba, ingeniera oceanográfica, analista y divulgadora entusiasta. Bienvenidos. Soy Prita. Y yo soy Marcela. Y el día de hoy estamos especialmente emocionadas porque este episodio marca el inicio de nuestro podcast. Y para empezar con fuerza, hoy hablaremos de lo que más nos apasiona y estudiamos, el océano. Literalmente nos sumergiremos en una dimensión desconocida, las denominadas zonas mínimas de oxígeno. ¿Pero qué son las zonas mínimas de oxígeno? Bueno, las zonas mínimas de oxígeno son áreas del océano con niveles extremadamente bajos de oxígeno. En algunos casos se ha determinado niveles de oxígeno de menores a 20 micromoles y en casos muy extremos menores de 1 micromol, o sea, el límite de detección. Las zonas mínimas de oxígeno están ubicadas en varios océanos, especialmente en el Océano Pacífico, Atlántico e Índico. De hecho, estas zonas mínimas de oxígeno son remanentes del océano primitivo en condiciones anóxicas y, como lo mencionó Marcela, ocupan varias partes de nuestros océanos, pero variando en extensión e intensidad. En general, estas se ubican en el Pacífico norte tropical, en el Pacífico suroriental, en el mar Arábico y también frente al Golfo de Benguela. Estas constituyen básicamente zonas mínimas de oxígeno permanente, es decir, permanecen durante todo el año ahí. Y así también existen zonas mínimas de oxígeno que son un poco más estacionales, como la que se encuentra en el mar de Bering y también en el Golfo de Alaska. Bueno, y también si hablamos de estructura zona mínima de oxígeno, pues Palmieri y sus colaboradores estructuran la zona mínima de oxígeno en 3 capas. Y nos vamos a imaginar la zona mínima de oxígeno como una cebolla, pero de 3 capas. Tenemos la primera capa que la vamos a denominar oxiclina, que es el gradiente de las concentraciones de oxígeno. ¿Y qué es el gradiente? Es la disminución rápida de las concentraciones de oxígeno. Luego bajamos un poquito más y nos vamos al núcleo, en donde tenemos niveles muy bajos de oxígeno, y luego vamos a las condiciones de límite inferior, en donde las condiciones de oxígeno se vuelven a recuperar. Sí, de hecho, así como lo menciona Marcela, estas concentraciones de oxígeno que se encuentran en cada una de sus estructuras están determinadas por una concentración. En el caso de la zona mínima de oxígeno que se encuentra frente a Chile y a Perú, esta suele ser una zona un poco más intensa, que se caracteriza por ser una de las zonas más productivas de nuestro planeta y que en extensión puede ocupar hasta 300 o 400 metros de profundidad. En el caso de la zona de frente a Perú y frente al norte de Chile, esta zona incluso en ciertas épocas del año, si bien es permanente, puede llegar muy cercana a la superficie, ocupando incluso hasta los 5 metros de profundidad. Pero, ¿cuáles son las implicancias de la zona mínima de oxígeno? Estas implicancias de la zona mínima de oxígeno abarcan varias zonas de interés. Principalmente juegan un papel clave en los ecosistemas, en el ciclo tanto del nitrógeno como del carbono, así también como en la pesca, la cual juega o representa una fuente muy importante de alimento e ingresos para millones de personas. O sea, esto quiere decir que tiene unas implicancias en el aspecto ecológico como biogequímico. Así es, de hecho, desde el punto de vista ecológico, las zonas mínimas de oxígeno representan importantes barreras respiratorias para los organismos y también pueden a su vez, paralelamente, servir como zonas de refugio a organismos que se adaptan a vivir en estas zonas, constituyendo por lo tanto un laboratorio natural muy interesante para estudiar los procesos de adaptación de las especies. O sea, como barrera respiratoria nos referimos a que estas especies van a consumir mayor energía para sobrepasar dichas zonas, ¿o qué va a pasar dentro de aquella? La zona mínima de oxígeno es una barrera imaginaria, pero una barrera significativa para los peces que al encontrar bajas concentraciones de oxígeno pues simplemente no pueden respirar, igual que nosotros los seres humanos. Entonces, ¿qué sucede con estas especies comerciales o
no comerciales, Marcela, van a tratar de evitar, por un lado, y por otro lado, si no tienen más remedio que atravesarla, van a originar un alto consumo metabólico, que en temas de costo-beneficio es súper importante para las comunidades biológicas. Ok, un poco de contexto: peces comerciales, nos referimos a atunes. Atunes como peces pelágicos grandes, y como peces pelágicos pequeños tenemos la sardina, la macarela, que son especies que incluso se consumen, en el caso de la macarela, aquí en el Ecuador. Claro. Es un factor muy importante para las harinas de pescado. Con respecto a los procesos biogeoquímicos, en el aspecto biogeoquímico. Sí, en el aspecto biogeoquímico esta está un poco más enfocada a las alteraciones que se pueden producir en el ciclo del nitrógeno y del carbono. Y aquí básicamente entramos a hablar de los procesos de desnitrificación. ¿Qué es la desnitrificación? Es la reducción del nitrato, que es un nutriente, a un compuesto menor, que es el nitrito. Es decir, todos estos procesos de desnitrificación van avanzando dentro de las reacciones de óxido-reducción hasta generar dentro de este proceso como subproducto el óxido nitroso. El óxido nitroso es un gas invernadero y que en estas zonas mínimas de oxígeno se ha llegado a estimar que representa el 50% de aporte de óxido nitroso a la atmósfera. Interesante, pero no podemos olvidar de otro proceso muy importante que se da, que es el ANAMOX, que es la oxidación anaeróbica de este elemento muy importante, que es el amonio. Entonces esto pasa de amonio a nitrógeno molecular, y recordemos que el nitrógeno molecular es un gas, entonces limita la disponibilidad de nitrógeno dentro de este gran ecosistema y afecta en sí a la cadena alimenticia. Pero al principio habíamos hablado de la estructura zona mínima de oxígeno, y quiero linkear un poco estos procesos que hemos hablado con esa estructura. Dentro de esta estructura, pues Palmir dice de que en la oxiclina, que es el límite superior de la zona mínima de oxígeno, se produce diferentes procesos, como son la remineralización y la nitrificación. Pero los que hemos mencionado acá, que es la desnitrificación y el ANAMOX, se produce en el núcleo o core, o sea, en una zona donde los niveles de oxígeno son tan bajos que las bacterias actúan. Y aquí ya no se utilizan oxígeno, ¿verdad, doctora? Así es. Como todo en la naturaleza y principalmente en las reacciones de oxidorreducción, al quitarse un agente oxidante o un agente reductor, tiene que entrar otro elemento a realizar ese proceso. Exactamente. Y en ausencia de oxígeno, pues vienen otros elementos que pueden ser alterados, principalmente el caso del hierro. Claro. Bueno, entonces tenemos estos procesos de densificación y ANAMOX, y luego, pero un poquito más quiero explayarme un poco en oxiclina, porque también me fui muy rápido, pero en oxiclina también tenemos un proceso llamado nitrificación. ¿Y qué es la nitrificación? Es que cogen este elemento, también amonio, y lo convierten en nitrito y en nitrato. Luego estos elementos van a ser usados en el núcleo o core, generando la desnitrificación o también el ANAMOX. Claro, como lo explicó Marcela, dentro de la columna de agua ocurren diferentes tipos de procesos, tanto nitrificación como desnitrificación. Son procesos que están envueltos un poco con la remineralización y la generación y toma de nutrientes, y esto es normal en los ecosistemas. El tema que sucede en las zonas mínimas de oxígeno es que al disminuir la concentración de oxígeno, estos procesos se alteran, es decir, hay más procesos desnitrificantes que están generando como subproducto el óxido nitroso, o a través de procesos como el ANAMOX, que liberan nitrógeno molecular. Pensemos un poco en los seres humanos. Siempre buscamos alimentos, en teoría, que sean un poco más sanos para nuestro cuerpo. En el caso de los organismos que están en el agua, no tienen más opción que tomar los mejores nutrientes. Y los mejores nutrientes para ellos son los nitratos y los fosfatos. Son los principales elementos que utilizan los organismos productores, que son la base de la cadena alimenticia dentro de la columna de agua y también en la parte terrestre. Ellos necesitan tener formas asimilables de nutrientes, pero lamentablemente tanto el nitrógeno molecular como el óxido nitroso son gases, por lo tanto va a ser imposible que ellos lo puedan fijar, excepto por un importante grupo, las cianobacterias. Las cianobacterias son los únicos organismos en el planeta que pueden fijar nitrógeno molecular para sus procesos, pero es un caso único. No, y súper interesante, ¿verdad? Bueno, hemos hablado de la desnitrificación y también
de que esta produce entre los subproductos óxido nitroso. Y no podemos olvidar que el óxido nitroso es un gas invernadero muy potente. Si estamos en este tema muy importante que es el calentamiento global, el cambio climático, ¿cuáles son las implicancias actuales de la zona mínima de oxígeno? Fíjate, Marcela, que es súper interesante esta pregunta. ¿Por qué? Porque realmente existe evidencia científica de que estas zonas mínimas de oxígeno se están expandiendo a nivel mundial. De hecho, hay un artículo publicado en Science, que es una revista muy importante y renombrada dentro del campo de la ciencia, en la cual Strama y varios colaboradores evidencian esta expansión de la zona mínima de oxígeno. Y es súper interesante porque ellos analizan 50 años de datos en diferentes partes del océano, donde ellos pueden evidenciar que, por ejemplo, en el caso del Atlántico principalmente, existe una reducción de casi el doble de las concentraciones de oxígeno en la columna de agua. Esto es un poco alarmante si pensamos que este proceso se sigue incrementando, y principalmente, como tú lo mencionaste, Marcela, el tema del cambio climático. Entonces, ¿cuáles son los principales factores con los que relacionamos, por ejemplo, el cambio climático? Claro, o sea que si estamos en este contexto y usted me acaba de decir de que zonas mínimas de oxígeno se están expandiendo por el calentamiento global, entonces, y también hablamos de las implicaciones que tiene zona mínima de oxígeno en la pesca, por ejemplo, si estas se expanden, entonces lo que esto resultará, en mi pensamiento, es que los peces migren, se vayan a otras partes o se profundicen. ¿Es cierto? ¿Puede ser cierto? ¿O qué es lo que puede pasar? Sí, de hecho sí. De hecho, al principio de este episodio hablamos acerca de la estructura de la zona mínima de oxígeno y cómo esta aporta con diferentes gases, en el caso del óxido nitrógeno, un gas invernadero, al ambiente. Pero Marcela mencionó algo súper importante, que es el calentamiento global. Entonces, en condiciones normales, cuando incrementa la temperatura, el oxígeno se vuelve menos soluble. Entonces, al volverse menos soluble, va a haber menos concentración. Es decir, que estas zonas se van a intensificar, no solamente en expansión, sino en términos de concentración del oxígeno en la columna de agua. Y si pensamos un poco en lo que mencionaba Marcela acerca de esta estructura de capas de cebolla, hace unos años atrás la Universidad de Princeton hizo una importante investigación y hallazgo que justamente trataba de resolver esta incógnita de si es cierto que las zonas mínimas de oxígeno se estaban expandiendo. Ellos utilizaban diferentes modelos climáticos que permitían conocer o que les daba una luz de lo que podía pasar en el océano futuro. Y lo cierto es que los modelos decían que estas zonas se expandían, pero en otros casos se contraían. Pero quizás en este caso, y lo que hace el grupo de oceanógrafos biogeoquímicos de la Universidad de Princeton es repensar qué es lo que realmente está pasando. ¿Los modelos numéricos pueden realmente equivocarse o no? Claro, eso hay que analizar, porque en sí es un modelo hecho por el hombre y hay que revisarlo constantemente. Así es, y de hecho, entre todas las cosas que involucran la ciencia y el grupo de trabajo, pues llegaron a la conclusión de que lo que realmente estaban haciendo mal no era cómo se implementaba el modelo, sino la pregunta que respondía, o sea, la pregunta que necesitaban responder, ¿no? Entonces, al aclarar bien la pregunta, por eso es muy importante el tema de la pregunta de investigación. Claro, o sea, la pregunta en sí es el enfoque de la investigación. Sí, de hecho la ciencia está basada más en preguntas. Hace poco veía un comentario de un importante astrofísico que decía que las preguntas son como el esqueleto de un edificio y las respuestas pues las ventanitas, ¿no? Que a medida que va cambiando, se va modernizando el sistema, pues van cambiando los accesorios. Claro, anteriormente nos respondíamos diferentes fenómenos de otra manera y ahora con la tecnología pues respondemos de otra manera, tenemos otras respuestas a la misma pregunta. Así es. Entonces, al replantearse la pregunta, volviendo un poco en contexto, ellos dijeron, ok, vamos a hacer la pregunta, pero no tomando toda la zona mínima de oxígeno en completo, sino analizándola por capas.
Al analizarla por capas y generar estos modelos numéricos, pudieron darse cuenta de que realmente sí existe una expansión y se produce básicamente en los límites de la zona mínima de oxígeno. Pero al realizar la pregunta sobre el núcleo, vieron que el núcleo ciertamente no se expande, pero sí incrementa o se fortalece la disminución de oxígeno en el núcleo. Ok, entonces existe una expansión, eso sí podemos decirlo, ¿verdad? Así, existe una expansión y una intensificación en la disminución de los niveles de oxígeno. Exacto, pero, y como hemos mencionado anteriormente, estas zonas generan óxido nitroso, que al expandirse y a superficializarse puede ser que este gas se libere, ¿verdad? Así es, de hecho frente a Perú y a Chile, como lo mencionábamos al inicio, existe una zona mínima de oxígeno que se localiza muy cercana a la superficie y de hecho durante la primavera, que es cuando se produce el bloom fitoplanctónico y existe una gran descomposición de materia orgánica en la columna de agua, pues esta se vuelve mucho más intensa y puede llegar incluso a los 5 metros de profundidad. En el caso de Ecuador, nosotros no estamos exentos de una zona mínima de oxígeno, está presente. La diferencia es que en nuestra región, afortunadamente, esta zona mínima de oxígeno se encuentra profundizada. Claro, sí, se encuentra alrededor de los 100, 150 metros. Así es, y su intensidad en el núcleo, pues ciertamente sí puede llegar a los 20 micromolares aproximadamente. Bueno, entonces creo que esto es un tema muy importante porque había que analizar estas zonas mínimas de oxígeno para saber cuáles son su comportamiento en el tiempo y en sí generar medidas para evitar un gran impacto en sectores muy importantes socialmente. Claro, porque a medida que estas zonas se expanden, incrementan los lugares donde hay menos disponibilidad de oxígeno y esto va a hacer en el largo tiempo que muchas especies, como han ocurrido en todos los procesos de extinción de nuestro planeta, pues simplemente desaparezcan. Esperamos haber cumplido con el objetivo de este podcast, que es transmitir conocimiento científico. El día de hoy hemos conocido acerca de qué son las zonas mínimas de oxígeno. Claro, recuerden que las zonas mínimas de oxígeno son zonas en donde los niveles de oxígeno son mínimos, que tiene importantes implicancias a nivel ecológico, biogeoquímico y que actualmente se están expandiendo. Les agradecemos por acompañarnos a estas profundidades mínimamente oxigenadas y si te gustó este episodio, síguenos y compártelo. Y no se pierdan del próximo capítulo, donde hablaremos del fenómeno del Niño y sus implicaciones en el océano. Los esperamos.